Hola amigos de Estilo Berea, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy hablaremos sobre la emisión de juicios. ¿Qué es juzgar? ¿Prohíbe la Biblia juzgar? ¿Puede el cristiano juzgar o no juzgar? ¿Qué es juzgar? Las respuestas a estas preguntas interesantes te las vamos a ofrecer aquí en Estilo Berea. Quédate con nosotros. Cuando juzgamos, estamos emitiendo opiniones o dando opiniones sobre alguien o sobre algo. Esto lo hacemos a través de la emisión de juicios. Emitimos juicios, damos juicios en torno a algo o a alguien. Cada día emitimos juicios, desde el sabor de un alimento hasta nuestra opinión en torno a lo que está ocurriendo y los escenarios en los cuales nos movemos. Por lo tanto, nuestros juicios pueden ser ciertos, pueden ser falsos, pueden ser parcialmente ciertos, pueden tener fundamento o no tener fundamento, y también nuestros juicios pueden estar bien intencionados o pueden estar mal intencionados. En la Biblia encontramos varios pasajes relacionados con la acción de juzgar. Hay muchos pasajes, pero vamos a centrarnos hoy en este programa específicamente en dos pasajes que son los pasajes más usados por muchos cristianos en torno a lo que es emitir juicios. Mateo 7 del 1 al 2 nos dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen o con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Si tomamos este pasaje de manera aislada y fuera de su contexto, sin duda deberemos concluir que está rotundamente prohibido juzgar. Pero ningún pasaje en la Biblia puede descontextualizarse y sacarse de su contexto. Por lo tanto, para analizar este pasaje es muy importante tener en cuenta el contexto. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en el pasaje de Mateo 7, del 1 al 2, que acabamos de leer, en el sentido de que no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos, es un pasaje que está precedido por comparaciones que hace Cristo con los hipócritas. Ok, repito, el pasaje de Mateo 7, del 1 al 2, está precedido por comparaciones que nuestro Señor Jesucristo hace con los hipócritas. El pasaje está enmarcado desde Mateo 6, del capítulo 6 de Mateo, en unos versículos específicos: el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 16. Voy a leer para ustedes estos versículos de Mateo 6. Dice la Sagrada Escritura: cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles o de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Y el versículo 16 de Mateo 6 nos dice: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Estos pasajes preceden al pasaje de Mateo 7 del 3 al 5. Nuestro Señor Jesucristo, repito, está estableciendo unas comparaciones de la forma en que se comportan los hipócritas. Y el pasaje o esta descripción previa nos lleva al pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Ahora, el pasaje está precedido de esta exhortación o esta descripción o estas comparaciones que hace Cristo con los hipócritas, y el pasaje está
sucedido o seguido de una advertencia. La advertencia contra la hipocresía la encontramos en Mateo 7, del 3 al 5. Voy a leer para ustedes. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces el pasaje, y digamos, somos enfáticos en esto, ¿sí? Reafirmamos esto cuando decimos que el pasaje está precedido de una comparación con los hipócritas y el pasaje está seguido de una exhortación, unas advertencias contra la hipocresía. Y es en ese marco, en ese contexto, en que se nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados. Entonces Jesús está advirtiendo sobre el juicio hipócrita. En otras palabras, cuando señalamos el pecado de otros mientras nosotros cometemos el mismo pecado. Con eso, ineludiblemente nos estamos condenando a nosotros mismos. Y esa condenación por acción de eso que estamos haciendo, lo encontramos en Romanos 2.1. Dice Romanos 2.1, por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Entonces, cuando Cristo dice no juzgues, está advirtiendo sobre un tipo de juicio, de emisión de opiniones hipócritas. ¿Listo? De igual manera, nuestro Señor Jesucristo nos advierte contra el juicio santurrón. ¿Y qué es este juicio santurrón? Que podríamos llamarlo así. Es la misma acción que practicó o que explicitó el fariseo cuando se comparó con el publicano. El fariseo mostró su arrogancia y orgullo al considerarse más santo y digno que el publicano. Entonces, mucho cuidado que el contexto de este pasaje, repito y concluyo hasta ahora, que el pasaje no está impidiendo el juzgar. Lo que está prohibiendo es el juicio hipócrita, el juicio santurrón, el juicio inmisericordia. Creerse uno más que otro o pretender que uno es más santo que otro o juzgar para destruir al hermano y destruirlo de una manera inmisericordia. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo enseña la Biblia o qué aprendemos de la Biblia? ¿Qué línea nos traza la Biblia sobre esto de juzgar? ¿De cómo debemos juzgar entonces? En Mateo 7, 24 se nos deja una enseñanza muy clara. Mateo 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí en este pasaje, de manera explícita, no se nos prohíbe, no se prohíbe juzgar. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es fácil inferir que no se prohíbe el juzgar. Lo que se focaliza o prohíbe es la manera en que se juzga. Y en este caso se nos exhorta a no juzgar según las apariencias, es decir, según nuestra perspectiva o no sopesando aquello sobre lo cual estamos emitiendo un juicio, ya sea sobre una persona, sobre sus prácticas o sobre un contexto u escenario determinado. El énfasis entonces recae sobre el tipo de juicio que debe ser justo. Y si es justo, es porque está alineado con lo que agrada a Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los cristianos acuden al pasaje de Mateo 7, del 1 al 2, en que no juzguemos para que no seamos juzgados, cuando se escuchan que se emiten juicios en torno a enseñanzas o prácticas ajenas a la Sagrada Escritura. De inmediato muchos cristianos salen con su lanza en ristre, con su escudo, con toda su energía a defender a líderes que propagan falsas enseñanzas
o prácticas ajenas a la Sagrada Escritura, porque según estos cristianos no los podemos juzgar, no podemos emitir un juicio en torno a sus prácticas atípicas o contrarias a la Sagrada Escritura. Miren, mis amados, esto simple y llanamente equivale a ser partícipe de herejías o falsas enseñanzas. Las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, especialmente las cartas del apóstol Pablo, ponen al descubierto prácticas en las que incurría la iglesia primitiva, y Pablo colocaba el énfasis en que no debía hacerse esto, e incluso Pablo, con nombre propio, emitía juicios en torno a estas personas. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando confrontaba a los fariseos, a los escribas, en su religiosidad y falsedad, en su falso temor a Dios. Entonces, mis amados, si en la actualidad notamos que hay herejías, enseñanzas falsas, prácticas ajenas a la Sagrada Escritura, es nuestro deber en amor y sobre el fundamento de la Sagrada Escritura no apoyar tales herejías, vengan de quien vengan, porque la autoridad no la tiene el ser humano, la autoridad la tiene y siempre la tendrá el Dios eterno, y encontramos para ello en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, los parámetros para poder verificar si algo es conforme a lo que Dios enseña o le agrada a Dios, o no es conforme a lo que Dios enseña y por lo tanto le desagrada a Dios. En concordancia con lo expuesto, por lo tanto, evitemos sacar de su contexto el pasaje de Mateo 7 del 1 al 2 en el sentido de no juzgar. Y con este pasaje, ¿sí?, evitemos sacarlo del contexto para señalar que no se puede juzgar aquello que está en contravía con lo que enseña la Biblia, o para pasar por alto o ser indiferentes ante falsas enseñanzas cuyo único propósito, escúcheme bien, cuyo único propósito es torcer las Sagradas Escrituras para apoyar o patrocinar estilos de vida que no armonizan con lo establecido por Dios. Entonces, sí podemos emitir juicios los cristianos. Deben ser juicios en amor, bien fundamentados en la Sagrada Escritura, porque en caso contrario vamos a ser personas partícipes de lo que no agrada a Dios. Pero repito, hay que hacerlo en amor, con buen fundamento y sin convertirnos en unos paladines peleoneros del asunto, pero siendo claros en que la palabra de Dios debe respetarse, la palabra de Dios debe ponerse en práctica conforme a lo que ella diga y no conforme a lo que a mí me parece. ¿Ok? Te agradecemos. Ahora dar 3 pasos sencillos. Da tu like, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de cada video que vamos a ir colocando en este canal Estilo Berea. Dios te guarde, Dios te bendiga. Soli Deo Gloria.